Bienvenidos niños y niñas a la semana 27, día 2 de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. La experiencia de aprendizaje de esta semana es disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas en nuestro país. La actividad programada para hoy, ¿cómo crece una planta en el agua? Recursos que utilizarán para esta actividad. Texto, formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. 2 vasos transparentes, una jarra de agua, vinagre, regla, 2 plantas pequeñas, herbáceas, hierbas iguales de la localidad, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero. Ayer iniciaste el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Hoy indagarás acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y bióticos y su funcionamiento. Nuestro propósito de aprendizaje, formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Vamos a empezar. Reflexiona. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina como alimento o sazonador con fines medicinales y con fines decorativos, es decir, como adorno en algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas e incluso en agua. Con ayuda de un familiar responde las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, hierba, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se le da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? Quizás tú lo debes de haber hecho en años anteriores, ¿no? Porque es lo que se acostumbra a trabajar en el área de ciencia y ver el crecimiento de una planta. Así que puedes contestar de acuerdo a lo que tú has trabajado. A partir de las ideas generadas por las preguntas anteriores, planteamos la pregunta de indagación de hoy. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra, que quiere decir que no tiene ninguna sustancia, o la que se cultive en agua acidulada? Lee y copia la pregunta en tu cuaderno o en hojas de reuso. A continuación, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Identificación de las variables independiente y dependiente. Formulación de la hipótesis. También identificarás los factores que pueden interferir en el experimento. A continuación, te invitamos a leer la ficha Formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Con esta lectura vas a definir y vas a entender lo que vas a reescribir a través de esta pregunta sobre las hipótesis. Así que vamos a leerlo para que puedas informarte y realizar tus hipótesis conforme a las variables independiente y la variable dependiente. Y así podrás formular recién tu hipótesis. Formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se ha comprendido la pregunta de indagación. Para este caso, la pregunta de indagación es la siguiente. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? ¿Qué es agua acidulada? El agua acidulada es agua ligeramente ácida, o sea que contiene un ácido el agua, mientras que el neutro no contiene nada. Para fines prácticos podemos dividirla en dos componentes. 1. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? Recuerden que esta es la pregunta que nos están haciendo, es la pregunta de indagación que vamos a comprobar el día de hoy. Podemos dividir esta pregunta en dos, ¿no? ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? La planta que se encuentra en el agua neutra o la planta que se encuentra en el agua acidulada. 2. La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada. De acuerdo a esto, nosotros podemos realizar nuestras hipótesis, pero vamos a seguir comprendiendo primero.
En estas dos partes en que se ha dividido la pregunta, podemos identificar una relación de causa y efecto. Recuerden, chicos, que la causa es lo que se genera, lo que hace generar algo, y el efecto es lo que se produce por motivo de la causa. Para identificar la causa, antepondremos la palabra sí. Los expertos la llaman conjunción condicional. Para identificar el efecto, antepondremos la palabra entonces, llamada adverbio de modo. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras en las partes en las que hemos dividido la pregunta de indagación, haciendo ligeros cambios en la construcción. Sí, y aquí ingresan estos dos que habíamos dividido la pregunta, ¿no? Estas dos respuestas. Sí, se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. Y aquí ingresaron estas dos palabras, ¿no? Sí, que es una conjunción condicional, y entonces, llamada adverbio de modo. En este caso hemos agregado la causa y el efecto. La causa: si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. Esta es una hipótesis. En esta estructura que hemos trazado, consignaremos como causa la parte de la pregunta a la que le hemos antepuesto la palabra sí, y como efecto la parte a la que hemos antepuesto la palabra entonces. Gráficamente lo representaremos así. Causa: si se cultiva una palabra en agua neutra y otra igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. Esta es la causa y el de aquí es el efecto. Identificación de las variables independientes y dependientes. En esta relación causa-efecto podemos controlar una de las dos partes en la práctica. La causa, puesto que podemos poner agua neutra en un vaso y poner agua acidulada en otro vaso. Y podemos acidular el agua como queramos, por ejemplo, agregándole diferentes ácidos como jugo de limón o vinagre, o haciéndola muy ácida o poco ácida. Esto es lo que ustedes van a comprobar si es cierto o no. Por otro lado, no podemos controlar el efecto, ya que este tendrá que ser sometido al juicio de la evidencia, que solo podremos encontrar si hacemos el experimento. Sin embargo, sí podemos predecir algo que podría ocurrir en ese experimento, como veremos más adelante. Lo que nos quiere decir este texto es que la variable independiente es la causa, ¿no?, que nosotros estamos agregando. Que decimos que si la planta lo ponemos en un vaso con agua neutra o un vaso con agua acidulada, o sea, ácida con líquido ácido, una va a crecer más que la otra. Sin embargo, la variable dependiente solamente se va a notar si nosotros hacemos el experimento, y lo podremos comprobar a través del experimento. Si no lo hacemos, entonces no vamos a poder comprobar lo que estamos afirmando. La parte que hemos identificado como causa será la variable independiente, y la parte que hemos identificado como efecto será la variable dependiente. ¿Ven? Nosotros la causa lo hemos identificado, sin embargo el efecto es lo que vamos a comprobar a través del experimento. La formulación de las hipótesis. Las hipótesis se construyen sobre la base de experiencias anteriores o de información que podemos tener al respecto. Por ejemplo, sabemos que se usan los ácidos para desinfectar, entonces podemos pensar que tal vez acidular el agua y poner allí a la planta puede causarle un efecto negativo. También podríamos actuar
sobre la base de información de los que cultivan la planta con la que queremos experimentar. Quienes la cultivan pueden darnos información sobre si esa planta prefiere un medio ácido, uno neutro o uno alcalino. Con estos elementos del juicio podemos hacer la predicción. Por ejemplo, recordamos que los ácidos sirven para desinfectar y predecimos, creo que si ponemos a la planta en un medio ácido, la planta sufrirá un efecto negativo y no crecerá bien o se morirá. Entonces la hipótesis es la siguiente. Recuerden, chicos, que lo que nosotros estamos tratando de entender y comprender es cómo escribir hipótesis. Así que esto es una opinión de una persona. ¿Cómo se construyen las hipótesis? A través de los conocimientos previos que tenemos. Entonces, al conocer algo, podemos crear una hipótesis como esta, ¿no? Y que luego va a ser comprobada científicamente a través de la experimentación. Entonces, leamos, ¿no? Lo que habíamos leído aquí nuevamente, por ejemplo, dice, recordamos que los ácidos sirven para desinfectar. Y predecimos. Predecir es que nos adelantamos a un juicio, a lo que va a resultar. Creo que si ponemos a la planta en un medio ácido, la planta sufrirá un efecto negativo y no crecerá bien y se morirá. ¿Ve? Esta es una predicción, o sea, nos estamos anteponiendo a lo que va a suceder. Entonces la hipótesis será la siguiente. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. Esta es una hipótesis, ¿no? Nosotros podemos decir, si cultivamos dos plantas, una en agua neutra que no tiene ningún componente ácido y la otra en un componente o agua con ácido o que puede ser el vinagre o el limón, entonces nosotros podemos decir que la que más va a crecer será la que está en una agua neutra. Esa es una hipótesis, todavía nos falta comprobar. Predicción es hecho o situación que se anuncia que sucederá en el futuro. ¿Ve? Eso es lo que yo les decía aquí. Predecimos, es lo que va a suceder y nos adelantamos a los hechos. Como por ejemplo acá que decimos que la planta morirá, ¿no? Sin embargo, todavía nos falta comprobarlo. Solamente es una hipótesis. A continuación, escribiremos la hipótesis así. Hipótesis 1. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. La validación de las hipótesis. Para comprobar la validez de una hipótesis, debe someterla a una prueba experimental. Para hacerlo, debe seguir la siguiente secuencia, que deberá incluirse en el plan de indagación. Recuerden, chicos, que esta hipótesis todavía no lo hemos visto científicamente si es que sucede o no. Sin embargo, ya nos hemos adelantado a lo que va a suceder. Ahora tenemos que comprobar si es así o no. Por eso vamos a entrar a la parte experimental. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo pasos para lograr este experimento. 1. Seleccionar una planta de mi localidad. Vas a seleccionar una planta, teniendo en cuenta que la cultivaremos en agua. La planta no debe ser muy grande. Recuerden, chicos, que entre los materiales que habíamos pedido eran 2 vasos. Entonces, la planta que ustedes van a utilizar no tienen que ser más grande que los vasos, porque en los vasos es donde va a entrar el contenido, que es la planta, ¿no? Su raíz para que pueda crecer. 2. Cuidar que la planta tenga tallo y hojas y que esté fresca. Entonces, lo que se tiene que hacer es tener 2 plantas pequeñas, no tan grandes, que tenga tallo, tenga raíz y tenga hojas también, la plantita, para
ver su crecimiento y que esté fresca, no marchita, sino fresca, las dos. 3. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallos iguales de la planta seleccionada. 2 vasos iguales, agua, vinagre y una regla. 4. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas, de manera que ambas tengan igual cantidad de luz, ventilación y temperatura, etc. Recuerden, chicos, que este va a ser un experimento y vamos a colocar una planta en agua neutra y otra planta en agua ácida. Entonces, tenemos que verificar que las dos plantas tengan las mismas cantidad de luz, la misma ventilación, la misma temperatura. Lo único que va a variar es el agua neutra y el agua ácida, para poder comprobar si es cierto lo que habíamos afirmado en nuestra hipótesis. Aquí es necesario detenernos un instante para explicar por qué las plantas, los vasos y los ambientes deben de ser iguales. 1. Como la hipótesis se refiere a agua neutra y agua acidulada, esta deberá ser la única diferencia que debe haber en el tratamiento que se dará a las plantas. 2. Todo lo demás debe ser igual. Los tamaños de los tallos, los vasos, el ambiente en el que se pondrán las plantas, de manera que cuando se compare si hubo diferencias en el crecimiento de las plantas, estas se deban únicamente a si una estaba en agua neutra y la otra en agua acidulada. El resultado final del experimento nos indicará qué agua es mejor cultivar la planta, si en agua neutra o en agua acidulada, o si es indiferente. El experimento que haremos con las condiciones que hemos señalado se denomina experimento controlado. Así que van manos a la obra, chicos, para poder trabajar. Ahora seguramente ya tienes la orientación que te permitirá formular tus hipótesis. Escribe 2 hipótesis para la pregunta de indagación y al lado de cada una de ellas una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Recuerden, chicos, que ahora vas a escribir tus hipótesis. Dos hipótesis a la pregunta de investigación. ¿Qué era? La pregunta de investigación, a ver, vamos a verificar. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? De acuerdo a estas preguntas, ¿no? Esta es la pregunta de indagación, vas a escribir tus hipótesis. Hipótesis 1, hipótesis 2. Tus hipótesis deben ser comprobadas mediante un experimento. Para ello necesitas hacer tu plan de indagación. Para formular tu plan de indagación deberás tener en consideración que se trata de plantear el experimento que te permita demostrar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Por ejemplo, si tu hipótesis se expresa de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. Este es el ejemplo con el que tú vas a trabajar y vas a escribir tu hipótesis. Tanto la hipótesis 1 y hipótesis 2. Tu plan de indagación tendrá un objetivo que responderá a la pregunta ¿qué buscas comprobar? O la pregunta ¿cuál es tu predicción? O suposición o pronóstico, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, de acuerdo a tu hipótesis, vas a escribir, ¿no? En la hipótesis 1 puedes escribir que la planta neutra crecerá más. Sin embargo, en la hipótesis 2 podrías escribir también que la planta con agua acidulada crecerá más. Entonces, ¿qué es lo que buscas o cuál es tu objetivo de hacer el experimento de comprobar que tus hipótesis, cuál es la real, ¿no? ¿Cuál es la planta que va a crecer? O sea, vas a comprobar tu hipótesis, lo que tú has afirmado. Los pasos a seguir son los siguientes.
Primero, la preparación de la muestra. Aquí vas a preparar tu muestra. Corta los tallos con hojas de la planta, cuidando que el corte sea unos centímetros por debajo de la primera hoja, viendo la planta de abajo hacia arriba. Recuerden, chicos, que la planta no tiene que tener hojas remojadas en el agua. Tiene que estar el tallo, ¿no? Y si tiene raíz, la raíz también, ¿no? Quita con cuidado las primeras hojas de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua. 3. Deja que se seque durante 2 horas donde has cortado el tallo. Recuerden, chicos, que primero hay que dejarlo la planta que seque un poco para poder recién ponerlo en el agua. 2 horas, durante 2 horas. El montaje del experimento. Coloca una de las dos plantas en un vaso con agua neutra, el del caño, del manantial, etc., sin ningún agregado, y marque el vaso con una etiqueta con la palabra neutra. Recuerden, chicos, que ustedes tienen que marcar en su vaso o en el recipiente que hayan elegido y escribirle en una neutra y en el otro vaso pues les escribirán acidulada. También recuerden que estos son ejemplos. Ustedes van a elegir plantas iguales, ¿ya? Este es solamente fotografía para que ustedes se guíen de cómo colocar las plantas en los vasos. Coloca la otra planta en agua acidulada. Acidulada quiere decir que debe de tener algún ácido. Debe ser la misma agua que usaste en el otro vaso y la misma cantidad, pero a esta agrégale 2 gotas de vinagre. El vinagre es el ácido acético diluido en agua para uso alimenticio. Luego marca ese vaso con una etiqueta con la palabra acidulada y en ambos vasos marca hasta dónde llega el agua. Recuerden, chicos, que la cantidad de agua tienen que ser iguales, entonces también tienen que comprobar que ambos vasos tengan la misma cantidad de agua. La única diferencia es que una agua o una planta estará en agua neutra y la otra en agua acidulada, con 2 gotas de vinagre. 3. Mide el tamaño inicial de las plantas. Observa que la terminación del tallo no tenga raíces y coloca estos datos en un cuadro de registro de observaciones. De esta manera, ¿no? Van a cortar el tallo entonces y le van a sacar las raíces a las plantas como observan en estas imágenes. Coloca las dos plantas en un ambiente de manera que reciban igual iluminación durante el día, estén abrigadas durante la noche, tengan la misma ventilación y temperaturas, etc. Si el lugar es frío, colócalas dentro de una habitación, pero en la ventana para que les dé luz durante el día. Recuerden que las plantas tienen que recibir luz, ¿ya? Para que realicen la fotosíntesis. Entonces es necesario la luz. No pueden tenerlo en un cuarto o encerrado en oscuro, sino que tienen que tener una ventilación también. Y en las noches de repente pasar las plantas adentro de las ventanas para que no se perjudiquen por el mucho frío. Recuerden que estas plantas son las que van a ayudarles a ustedes a comprobar sus hipótesis. El proceso. 1. Cambia de agua cada 2 o 3 días. Miren, chicos, cómo se ha colocado aquí, ¿no? Las plantas sin raíces. Estas son plantas de apio que ustedes también pueden utilizar. Van a colocar en un vaso de la misma proporción de agua con 2 gotas de vinagre, en el otro agua neutra. Si ustedes quieren también agua sin ningún mineral, pueden comprar agua mineral, ¿no? Embotellada, y también pueden hacer la prueba con esa agua, ya que no tiene mucho cloro como viene en el agua del caño. Entonces pueden trabajar con este tipo de agua también. Lava el interior del vaso antes de echar el agua nueva y cuida que no se borre la marca del agua ni la etiqueta.
Recuerden, chicos, que sus vasos tienen que estar marcados para que ustedes mismos se den cuenta o al momento de rellenar el agua, porque van a verificarlo durante varios días, van a verificar entonces que no se borre para que ustedes puedan llevar el control desde el primer día. No te olvides de echar las 2 gotas de vinagre en el vaso marcado acidulada. Al medir parte del experimento superior de la planta hasta la raíz, cuando haya enraizado. Recuerden, chicos, que esas plantas van a crecer. Entonces midan el tamaño, ¿no? Para que puedan comprobar cuál es la que está creciendo más o la que no está creciendo tanto. Entonces tienen que medir las plantas. Para eso se les pidió una regla, ¿no? Con estos pasos debidamente registrados, identificarás los recursos que son el agua, vasos, entre otros, que se utilizarán para ejecutar el plan. Pon tu plan en acción. Objetivo de tu plan. Aquí vas a escribir cuál es el objetivo de crear o de hacer todo este experimento. Medita bien y escribe el objetivo de tu plan. Ahora planifica tu investigación. ¿Qué acciones organizadas realizarás? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Esta es la planificación de tu investigación. Materiales o recursos que utilizarás. Material 1, formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo que ya lo hemos leído. Material 2, también igual, ¿no? Y material 3, o los materiales que están necesitando para hacer su investigación. Anota la información que obtengas de cada planta en un cuadro de registro de observaciones como el que te mostramos a continuación. Debes tener un cuadro por cada planta. A ver, miren, chicos, recuerden que este va a ser un cuadro y donde ustedes lo van a identificar como la planta con agua neutra. Y van a hacer otro más, o sea, van a tener 2 cuadros de estos donde van a escribir planta con agua acidulada. Y van a comprobar día tras día lo que va a suceder. Estas observaciones tienen que ir registradas todos los días. Primer día, el día que la vas a sembrar, tamaño en centímetros de la planta. Ambas plantas deben de tener el mismo tamaño. Es por eso que tienen que medir la planta para cortar el tallo o la raíz y sacarle la raíz de esa planta y poder sembrarlo al mismo tamaño ambas plantas. Aspecto, ¿qué aspecto tiene? Tanto la planta en agua neutra como la planta en agua acidulada. Sus raíces, ¿cómo son sus raíces? Otros, ¿no? Otras cosas que tú quieres anotar y que has descubierto en la planta. 2. El segundo día. Primer día, segundo día. ¿Qué ha sucedido? ¿No? ¿Qué ha pasado? Y también lo vas a anotar. Tercer día y también vas a anotar. Recuerda, día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, como el tamaño, su aspecto general, si se ve marchita o lozana, cuál es el color de las hojas, si está enraizando, o sea, le crecen las raíces, y la abundancia, si crecen muy poco, mucho, abundante, etc. Son palabras que ustedes van a agregar si es que están creciendo, ¿no? Van a seguir día tras día. Recuerden, chicos, que de repente en el segundo día no va a crecer, tercer día tampoco. Tienen que seguir los días hasta que ustedes puedan observar que verdaderamente cuál de las 2 plantas ha crecido. Si ustedes no ven un crecimiento en 3 días, van a continuar con el experimento hasta que puedan ver el crecimiento de la planta y puedan afirmar cuál de ambas plantas es la que ha crecido. Recuerden que esto es una comprobación de su hipótesis y es por eso que tienen que realizarlo. Si van a continuar en los días, todavía tienen que agregar otros cuadros más y agregarle 4 días, 5, 6, 7, hasta que puedas comprobar tu hipótesis. Seguimos aprendiendo.
Realiza diariamente las observaciones del crecimiento de las plantas y registra los cambios en el cuadro de registro de observaciones durante 9 días. ¿Ven? 9 días, chicos, son los que van a trabajar. La próxima semana reportarás tus observaciones. Recuerden que en el cuadro anterior tenemos solamente 3 días. Ustedes van a seguir agregando hasta el día 9. Felicitaciones, realizaste los primeros pasos de la indagación que te hemos propuesto. Estamos seguros que hoy aprendiste algo muy importante. Esperamos que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la formulación de las hipótesis y el plan de indagación. Recuerden, chicos, que ustedes hasta aquí solamente van a haber hecho el primer día, porque hoy día lo tienen que haber realizado. Tienen que avanzar día tras día y hasta llegar al 9º día para poder comprobar su hipótesis. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto de esta primera parte de la investigación final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de indagación, las hipótesis, cómo las formulaste, etc. Recuerda que ahora vas a exponer a tus familiares acerca del trabajo que has realizado. En esta parte vas a explicar cómo se plantean las hipótesis, cuál es la pregunta de indagación, cómo las formulaste y entonces darás una explicación a tus padres para que ellos conozcan también de tu trabajo. Ahora te vas a autoevaluar. Pon un check en sí o no según consideres que lograste o no explicar lo que te indica cada criterio de evaluación en la siguiente lista de cotejo. Recuerden, chicos, que después de su exposición con sus familiares, ustedes van a identificar si verdaderamente lo lograste. En el momento de la explicación marcarás que sí. Y si no lo lograste, marcarás que no. Y si tu respuesta marcaste que no, entonces vuelve a leer la ficha. Verde que te quiero verde y escribe resúmenes breves en tu cuaderno. Recuerden, niños, que ustedes tienen que comprobar sus hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a volver a leer el texto, formulación de hipótesis, y de allí también sacarán información para comprobar los criterios de evaluación que se les está pidiendo en este caso. Identificaste la variable independiente y la variable dependiente en la pregunta de indagación, marcarás sí o no. Identificaste la causa del cambio como variable independiente. Identificaste el efecto como variable dependiente. Elaboraste un plan para poner a prueba, validar la hipótesis, que es la parte experimental que están desarrollando. Enumeraste una secuencia de actividades que realizarás en el experimento para recoger datos. Si lo han logrado, porque tienen que hacer su cuadrito, ¿no? La secuencia de los días que tienen que hacer. Elaboraste un cuadro de observaciones donde recogerás los datos para cada planta. También lo hemos explicado. Ahora tú eres el que tienes que hacer tus cuadros en tu cuaderno para que puedas registrar los datos. Previste los posibles factores que debes controlar al realizar el experimento, de modo que sea únicamente el tipo de agua neutra o acidulada lo diferente para las plantas. Sean iguales el aspecto de cada planta, tallo firme, hojas frescas, no marchitas, color de hojas, los volúmenes de agua, el tipo y tamaño de las plantas, la iluminación y temperatura del lugar donde pondrás las plantas. Entonces, una vez que has marcado que sí lo lograste con tu familia, explícales ahora a tus familiares lo importante que es indagar para tu aprendizaje. Cómo formulaste tus hipótesis y cómo lo hiciste. También cuéntales cómo los resultados de las indagaciones son evidencias que te permitirán sustituir en tu memoria las creencias o información falsa. Recuerden, chicos, que nosotros estamos comprobando, ¿no?, en qué agua crece más la planta. Entonces, nosotros habíamos afirmado al inicio que las que tienen agua neutra van a crecer más. Y por eso es que van a realizar el experimento para comprobar
si la información que nosotros hemos dicho es falsa o es verdadera. Entonces, vamos a realizar el experimento. Ahora reflexiona. Recuerda la meta, formular hipótesis y un plan de indagación. Luego vas a responder a las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Cómo lo lograste? Vas a explicarlo en tu cuaderno. ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta mejorar en sí? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó la ficha a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? ¿Por qué? Escribe tus respuestas. Ahora, una vez que hayas terminado de responder las preguntas, organiza en tu portafolio tus apuntes de las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste y la información de la lectura, pues te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Además, al revisar tus apuntes podrás evaluar tus logros y tus dificultades. Registra diariamente tus observaciones y anótalas en tu cuaderno. Lo que tengas registrado en tu portafolio te servirá para escribir el cuaderno de experiencias que construirás y usarás en lo sucesivo. Y hasta aquí llegamos a la parte final de la actividad de hoy.